Empezamos la clase teórica del día de hoy, virales. Buenas tardes con todos. Te estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me indican si la diapositiva se está viendo. Sí, se ve, doctor. Ok, muy bien. Voy a dar inicio a la clase de enfermedades virales de la piel. Soy la doctora Beatriz Ingar Carbone, médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima. El día de hoy nos han encargado repasarle sobre el tema de enfermedades virales de la piel. Como ustedes verán, pues la piel que está a cargo de dermatología, pues tiene muchas patologías que pueden afectar y dar ciertos patrones, dentro de las cuales están pues, las enfermedades tumorales, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades vesículos ampollares y inmunológicas. Y dentro de las infecciosas, pues tenemos las virales, bacterianas, micóticas y parasitarias, ¿no? Dentro de estas, pues vamos a revisar las enfermedades virales que principalmente tienen una manifestación predominantemente en la piel, ya que existen muchas enfermedades virales que tienen manifestaciones en diferentes órganos, inclusive la piel. Pero lo que vamos a revisar acá van a ser las enfermedades propiamente que su órgano donde se desarrolla, donde van a dar la patología, pues va a ser principalmente la piel. Dicho esto, vamos a revisar las enfermedades de la piel. Dentro de estas enfermedades vamos a revisar las enfermedades causadas por los virus de la familia Herpes viridae, dentro de las cuales cuando nosotros revisamos la familia Herpes viridae, pues vamos a ver que la familia Herpes viridae que afecta al ser humano se divide en tres grandes grupos: los gamma herpes virus, los alfa herpes virus y los beta herpes virus, dentro de las cuales hay algunas patologías. Por ejemplo, en los gamma herpes virus está el Epstein-Barr y el virus herpes asociado al virus, al sarcoma de Kaposi, por ejemplo, el virus herpes 8. Eso generalmente lo revisan con pediatría e infectología. Pero también tenemos los que están clasificados dentro de los beta
betavirus, que allí está el que da origen a la rociola, y el citomegalovirus, que también lo revisan en pediatría. Y lo que vamos a revisar ahora, que es principalmente el órgano blanco, que es la piel, son los alfa herpes virus, dentro de las cuales existen pues el herpes oral o el herpes virus 1, el herpes genital o virus herpes 2 y el herpes virus varicela zoster, que es el virus herpes 3. Esta es otra forma esquemática en las cuales pues se representan los principales virus herpes que afectan al ser humano, ¿no? Y de los cuales pues existen 8 virus herpes humano, denominados con el del 1 al 8, y dentro de los cuales, como le estaba refiriendo, pues tenemos a los herpes virus simple 1, herpes simple 2, varicela zoster, que es el virus herpes simple 3. Y los otros ya son virus que dan manifestaciones sistémicas. Otro esquema en la cual pues el virus herpes 1, 2, moverán ustedes, y el 3 afecta principalmente mucosas o mucosa oral, piel. En caso del virus herpes simple 2, la mucosa genital, como vamos a revisar. Y en caso del herpes virus varicela zoster, pues la piel y las mucosas, y afectan a los nervios periféricos del sector. En cambio, como ustedes verán, el herpes virus 4, que es el Epstein-Barr, generalmente se desarrolla a nivel de los linfocitos, el hígado y las mucosas epitelial, básicamente da manifestaciones sistémicas. El herpes citomegalovirus pues va a afectar a los linfocitos T y a órganos. Y de linfocitos herpes 8, que lo que me va a dar es una afectación principalmente endotelio y linfático, ¿no? Es el responsable del sarcoma relacionado al SIDA, ¿no? Entonces ustedes van a ver que los mecanismos generalmente coinciden en todos los virus herpes, básicamente oral respiratoria o contacto piel a piel. Y en las patologías, pues van a ser diversas patologías que se van a derivar de estos virus, como la gingivostomatitis, en caso del virus herpes 1, el herpes oral, el panadizo herpético, los principales, y en el caso del herpes genital, el herpes genital, complicaciones que se dan en mujeres embarazadas y neonatos, y el virus varicela, la varicela y el herpes zóster, y vamos a revisar esto los 3 primeros, y en caso de los virus herpes 4, bueno, las mononucleosis, linfomas, leucoplasia vellosa, carcinomas, por eso que son patologías que no tienen principalmente el órgano de la piel. En citomegalovirus, básicamente, pues infecciones respiratorias y otro, y el virus 8 asociado al sarcoma de Kaposi y SIDA. El sitio de latencia tiene cierta predisposición estos virus herpes en hacer fases activas y fases de latencia. Y el sitio de latencia predilecto en el virus herpes 1 y 2 van a ser los ganglios sensoriales. En caso del virus herpes simple, usualmente, dependiendo de dónde fue la primera infección, puede afectar pues de los ganglios como el trigémino, que es el más importante, los ganglios lumbares, sacros, dorsales. Y en caso de los ganglios en el virus herpes 2, pues sí, acá el plexo sacro, porque principalmente la manifestación de la lesión primaria va a ser los órganos genitales, ¿no? Y en caso de virus varicela, zosterales periféricos, ¿no? Eh, una revisión de estos virus herpes, pues la tenemos desde el punto de vista de que esta es una partícula viral que va a tener ciertas características dadas por el material ADN que comparten estos virus, y una característica principal dada por las glicoproteínas, ¿no? Que están en la periferia, y estos van a estar, insertados a nivel de la envoltura, y lo que va a proteger lo que llamamos cápside, donde se va a encontrar el material genético ADN de doble cadena. Las características de este virus, pues estos virus se van a replicar en el núcleo de la célula del huésped. Va a tener, como mencionamos, una afinidad por el tejido nervioso del ectodermo. Ustedes que son derivados pues, del ectodermo, epitelios y sistema nervioso, ¿no? Acuérdense que la piel pues tiene eh, varios orígenes embriológicos.
Estos virus herpes tienen una característica que son frágiles al ambiente, por tanto se inactivan con el calor, con el alcohol, con los antisépticos e incluso con radiación ultravioleta. Por tanto, ustedes van a ver que estas infecciones usualmente se dan pues en zonas donde no haya estos tipos, estas condiciones básicas de saneamiento ambiental básico, de limpieza, de higiene, o pues tengamos grupos hacinados, ¿no? En grupos donde va a haber población hacinada. Estos sí me van a resistir la desecación y el frío, y tiene el estado de latencia, que en el caso del virus 1, 2 y 3 lo van a hacer a nivel de tejido nervioso, en cambio los virus como el citomegalovirus y el Epstein-Barr lo van a hacer a nivel de tejido linfoide. El reservorio de estos virus es el ser humano, no es que mi perrito me va a contagiar el herpes, sino es propiamente de la raza humana, ¿no? El mecanismo, como antes mencionamos, es básicamente contacto directo por secreciones, ya sea oral, genital, orogenital o genitoanal, ¿no? Contacto directo de piel a piel. La fuente de infección va a ser va a dar dos opciones. Uno, que el paciente puede dar síntomas o que el paciente pueda ser asintomático, pero va a excretar por las secreciones pues las partículas virales y poder contagiar. El periodo de incubación usualmente puede ser como de una semana hasta de 4 semanas que se ha descrito. La historia natural del virus herpes simple es esta. Hay un individuo, pues, excretor que va a eliminar las partículas virales hacia un individuo susceptible, usualmente la población infantil, la que es más predispuesta a este tipo de infección, y la mayoría, pues, se ha tenido contacto con este tipo de virus. El virus herpes simple 1, como por ejemplo, va a dar lo que llamamos una primoinfección. En esas primoinfección puede darse en el ser humano la fase sintomática o la fase asintomática. La gran mayoría pues tiene la fase asintomática, ¿no? Un paciente inmunocompetente, una persona inmunocompetente. Y si hace síntomas, pues puedo tener la fase sintomática tanto en la piel o en las mucosas, como la gingivoestomatitis, un herpes genital, una encefalitis, una queratoconjuntivitis, como vamos a revisar más adelante. Luego de esta fase asintomática o sintomática de esta primoinfección, el virus va a permanecer latente a nivel de, como hemos indicado, en los ganglios sensitivos, y puede permanecer muchos años, no dando sintomatología en toda su vida, o pues en algún momento de su vida, y usualmente con el virus herpes simple 1, tiene que ver con factores reactivantes como por ejemplo una fiebre, una menstruación en caso de las damas, un estrés muy importante, infecciones bacterianas de cualquier tipo, y va a hacer que esta fase latente vuelva a hacer, expresarse en síntomas y lo que llamamos recurrencia. Y esta recurrencia o presencia del virus a nivel de la piel y las mucosas puede dar también otra vez sintomática o asintomática, ¿no? Las asintomáticas, cualquiera de ambas, sintomática o asintomática, va a hacer que el individuo secrete por sus fluidos corporales en las partículas virales y pueda volver otra vez a infectar a otro individuo susceptible, ¿no? Y así, esta es la historia natural del virus herpes. Esto es para poder ver, pues, de que estos 3 virus, tienen esas características de las infecciones de latencia, y que generalmente después de una primoinfección, porque puede ser sintomática o asintomática, pues puede dar una fase en este caso el virus 3, que es de varicela, pues va a dar como vamos a revisar más adelante, una fase sintomática, o el herpes simple, su fase vesicular o su fase tipo varicela, pero luego esta se va a desplazar a través de nervios periféricos en dirección a las neuronas de la raíz del ganglio dorsal, de la médula espinal, y permanecer pues latente por mucho tiempo. Y vuelve otra vez después de esa fase latente por ciertos factores que pueden activar este virus, pues volver otra vez a hacer el desplazamiento de regreso
hacia la piel, dando otra vez un proceso de recurrencia de un herpes simple o de, en este caso, ya herpes zóster en caso de tratarse del virus varicela zoster. El mecanismo un poco más específico de todos los eventos que se dan a nivel de los ganglios para poder reactivarse este tipo de virus y volver a hacer a la fase sintomática a nivel de las células epiteliales de la piel. Las infecciones primarias por virus herpes simple 2, como les dije, 90% no van a presentar síntomas y esto es lo que se da, por ejemplo, en la etapa infantil de la mayoría de las personas y en las cuales pues no recuerdan dentro de su historia, cuando hacemos la recolección de datos de su historia, no recuerdan pues haber tenido algún tipo de erupción vesicular característica del virus herpes simple 1 y el 9% van a tener una enfermedad menor, ¿no? Y de esto, de esta enfermedad menor, el 1% va a tener una enfermedad, pues sí, bastante notoria y que va a discapacitar a la persona, que puede estar dado por un espectro bastante amplio de manifestaciones clínicas, como la gingivoestomatitis, que es la afección a nivel de la cavidad oral, las queratitis, el herpes genital, el eczema herpético, las encefalitis, el herpes diseminado, el panadizo herpético o el herpes de los gladiadores. Eh, Como les manifestaba, pues la persistencia se va a dar en las células ganglionares nerviosas, usualmente son ganglios sensoriales, y la recurrencia va a darse pues dando las mismas manifestaciones que como el herpes labial, el herpes cutáneo, queratoconjuntivitis, son diversas, como vamos a revisar. Los síntomas que va a presentar en caso de que los pacientes tuvieran síntomas, va a ser un dolor urente, unas vesículas por unos 7 a 10 días aproximadamente y a veces una adenopatía cervical sensible, ya que el virus herpes simple 1 usualmente se va a manifestar a nivel de la cara, primordialmente unas lesiones periorificiales como las periorales, que son las más frecuentes, el herpes labial, por eso es el más frecuente, o alrededor de la peribucal, ¿no? O cavidad oral, es lo más frecuente. Los factores encadenantes para la recurrencia de esos episodios para el virus herpes simple van a ser factores que trastornen un poco la inmunidad, pero que son factores que no son factores muy leves, ¿no? Como por ejemplo el tener un trauma, haberse expuesto, por ejemplo, eso es una de las manifestaciones frecuentes, por ejemplo, de pacientes que han tenido una insolación, una quemadura solar, por ejemplo, y que es un motivo de que se active el virus herpes simple 1. O quemaduras, o estrés, o fiebre, tienen una fiebre de cualquier origen, y va a tener a veces concomitantemente acompañando pues un herpes simple, un herpes labial, la menstruación en algunas personas, algunas damas. Entonces, esto, por ejemplo, es lo del herpes labial en niños en este caso. Ustedes van a ver, usualmente el rash es un rash vesicular ampollar sobre un área eritematosa. Usualmente es la zona de los labios, la cual es afectado y más frecuente en la población infantil. Pero estas vesículas son muy frágiles, rápidamente se rompen. Por eso es que en algunos pacientes podremos ver costras, ¿no? Lesiones costrosas hemáticas, un poco amarillentas. Acuérdense que la cavidad oral tiene muchos agentes etiológicos de muchas patologías, muchas lesiones, microorganismos saprófitos. Por tanto, pues a veces puede cursar con costras hemáticas, amarillentas y a veces sobreinfectarse a esto, ¿no? Y tener pues un impétigo a veces secundario al virus herpes. Pero usualmente tenemos un rash vesícula ampollar sobre eritema, de contenido claro, usualmente las vesículas, pero se rompen muy fácilmente y me derivan rápidamente a unas lesiones costrosas. En cuando afecta la mucosa interna oral, pues podemos tener la gingivoestomatitis herpética dada por lo que llamamos pequeñas úlceras, ¿no? Ya no veamos a ver la fase vesicular, aquí ya vemos de frente la fase ulcerativa, que generalmente son úlceras pequeñas, blanco-amarillentas, pueden ser localizadas a nivel de la lengua, de las
de las encías, de la parte interna de los labios, como en estas fotos clínicas. Pero a veces el herpes simple puede afectar en algunos pacientes y dar una queratoconjuntivitis herpética. Y esto sí es lo peligroso porque después de esta gingivoestomatitis herpética que puede pasar, pues esto me va a derivar a opacidad del cristalino y por tanto pues ceguera, ¿no? A veces en algunos pacientes, dependiendo del estado inmunológico, me puede dar el eczema herpético, que es un rash vesículo ampollar también, de contenido claro o de contenido un poco amarillento, pero las lesiones son más diseminadas, ¿no? Y en el cual, pues, este eczema herpético, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una varicela, ¿no? Por la extensión de las lesiones. Podemos tener que el panadizo herpético. El panadizo herpético también se da por este rash vesículo ampollar de las vesículas con contenido claro o levemente amarillento sobre un eritema de la piel. Donde están las lesiones vesiculares está el eritema. Y en el panadizo solamente afecta a un dedo. Eso generalmente se da pues en personal que a veces de laboratorio que puede trabajar con algunos manejar pues estos virus y que pueden se contagiarse con esto o en algunos manipuladores pues manuales que pueden dar origen a este tipo de lesión muy localizada en el dedo que se llama panadizo herpético y o puede dar unas lesiones más extensas, como por ejemplo que generalmente me abarca el dorso del tronco y el brazo, lo que se denomina el herpes de gladiador, es básicamente la presentación clínica, básicamente dada por estos mantos que utilizaban pues las poblaciones en el Imperio Romano, en la cual el manto pues cubría el hombro, la espalda, ¿no? Es por ese, esa localización de este tipo de erupción, que también son grandes ampollas sobre base eritematosa y que cubre pues toda esa zona de los mantos de los gladiadores, ¿no? Una foto más de cerca para mostrar pues este patrón vesicular de contenido claro sobre eritema, que es bastante característico de esta patología, ¿no? El reservorio, como ya dijimos, es humano, el mecanismo es contacto directo, la fuente es ya sea un sintomático o excretor asintomático. La primoinfección en caso del virus herpes 2 va a haber, en la primoinfección se va a dar pues cuando se inicie la vida sexual activa de las personas, preferentemente adultos jóvenes, promiscuos, a veces se va a asociar en la primoinfección con un poco de fiebre, un dolor intenso, un malestar general, como si fuera un proceso gripal, ¿no? En algunos pacientes y después concomitantemente pues aparecer la erupción. La infección por virus herpes simple 2, el 30% también es asintomático y aquí sí tenemos que el 70% sí puede tener presentación sintomática dada también por este rash vesicular sobre eritema. Usualmente, pues bueno, si es en los caballeros, pues en el prepucio, pene, si es en las damas, en la vulva, la vagina y en el cervix, que son órganos internos, ¿no? Y en el cual, pues, van a poder ser, estas vesículas van a contener las partículas virales que van a ser fuente de contagio. Puede ser, aquí en este tipo de herpes, la recidiva sí es relativamente frecuente, ¿no? Y este rash, pues, cumple un ciclo y automáticamente se autorresuelve. Por eso es que a veces muchas de las cosas pueden pasar desapercibido en la historia de los pacientes, ¿no? Porque a veces, como les dije a ustedes, las vesículas rápidamente se rompen y pasar, pues, como una cuestión de irritabilidad, irritación en la zona genital. La persistencia la van a hacer en las células ganglionares nerviosas y ganglio sacro y la recurrencia va a haber recurrencia, como les decía, que es bastante frecuente que se vuelva a repetir el cuadro, pero acá la importancia, cabe decir aparte, es de la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque esto es importante, pues diagnosticar esta patología, tratar esta patología en caso del embarazo, puesto que se describe una transmisión vertical de este virus y por tanto, pues puede afectar al feto en este caso o
tener en cuenta esto para poder hacer el tratamiento a esta etapa fisiológica de la mujer o durante el parto, pues yo tengo que evaluar a mis pacientes, las personas dentro de su control prenatal, aparte de ver pues cómo va canal vaginal y todas esas cosas, pero también ver pues si está libre de lesiones, porque si va a ser, este parto va a ser vaginal y si esta mujer tiene pues esta erupción activa, pues puede afectar, como vamos a revisar, al recién nacido. Esto, por ejemplo, en un caballero, pues vemos las lesiones vesiculares y algunas que ya se rompen y dan la formación de pequeñas úlceras o costras, eh, ¿no? En la parte, esto en la parte, pues, de la genital, escrotal, y en caso de las damas, que también pueden tener la forma vesicular o como en esta foto clínica ya tenemos pues las pequeñas ulceritas sobre un poco de eritema en caso de las damas, ¿no? A nivel de los labios mayores, por ejemplo, en esta foto clínica. Y otra foto igual, como ustedes verán, la erupción vesicular sobre eritema, ¿no? Y un dato en los que son más observadores, pues ustedes verán que las vesículas, porque estas son vesículas, las vesículas tienden con el tiempo, esa semana de evolución, tiempo a perder esa tensión, a ser más frágiles y se rompen mucho más fácil por el centro, por eso que dan un poco ese aspecto de umbilicación, pero umbilicación en una lesión vesicular, no una lesión papular como vamos a ver en otra patología. Un punto aparte tiene que ver cuando esta infección de virus herpes se da en un paciente inmunosuprimido. Por ejemplo, un paciente con enfermedad mieloproliferativa, un gran quemado, un paciente con SIDA, que no va a ser el mismo comportamiento que un paciente con inmunocompetente, ¿no? En caso de que sucediera en un inmunosuprimido, se tiene esa posibilidad, no todos hacen eso, pero tiene la posibilidad de dar origen a úlceras crónicas persistentes. Ya no se van a ver úlceras localizadas, sino se van a ver úlceras, formación de vesículas generalizadas, puede tener un herpes sistémico o con afección incluso visceral en los pacientes. Esta es una foto clínica, por ejemplo, de un paciente inmunosuprimido, en este caso SIDA, y en el cual pues ya vamos a ver unas lesiones ulceradas de material necrótico, que dura más de la semana que normalmente dura un proceso de herpes simple 2 o un virus herpes simple. Ya vamos a tener unas lesiones que pues me van a derivar más de 2 semanas y las lesiones siguen ahí, ulceradas, no, inician como unas vesículas, pero rápidamente se ulceran, pero que son úlceras persistentes. Otro caso de paciente que tiene pues estas úlceras y siempre están agrupadas, ¿no? Esa tendencia por agruparse. Como les dije, una consideración aparte, pues tiene que ser dada y vigilada cuando tenemos a una mujer embarazada, porque a veces, pues, si es que no se realiza una adecuada evaluación ginecológica antes del parto, o a veces, bueno, son pacientes que a veces llegan, pues, en expulsivo y ya no da opción a que este niñito, pues, se pueda contagiar. Entonces, estos chicos usualmente van a nacer con síntomas generales, fiebres, síntomas generales, pero el problema es de que estos niños, estos recién nacidos, no solamente me van a hacer la afección cutánea, sino como les dije, este virus tiene una gran afinidad por el tejido nervioso. Por tanto, a veces, muchas de estas veces, este bebé lo ponemos en riesgo a tener afecciones a nivel del sistema nervioso central, el hígado, vaso, vías respiratorias, ¿no? Hacer un eczema herpético o erupción de varioliforme de Kaposi se denomina, que es la forma más grave de esta transmisión neo- eh, transvaginal, dando el herpes neonatal, es la forma más grave, esta eczema herpético, con vesículas y pústula diseminada y en ocasión es mortal para el recién nacido, ¿no? Afecta usualmente en pacientes que tienen a veces alguna otra patología, como pacientes pues con antecedentes de dermatitis atópicas en la familia, eritrodermia quiosiforme congénita o enfermedad de Darier, ya descrito. El herpes neonatal, por tanto, como les dije, primero viene como síntomas generales y afección del sistema nervioso central.
o vías respiratorias. Se manifiesta de tres formas, ¿no? El herpes localizado en la boca, ojitos y cualquier zona de la piel, de la superficie corporal que haya tenido contacto con la piel del recién nacido en el 30% de los casos. En un 45% se puede desarrollar meningoencefalitis. En el 25% se puede desarrollar una forma diseminada, polivisceral y septicemia en este bebé y forma menos severa, bueno, por supuesto que la forma menos severa es el herpes cuando está localizado, ¿no? Pero tenemos esas tres opciones que puede desarrollarse el herpes neonatal. El diagnóstico del virus, de las infecciones por virus herpes simple, pues es puramente clínico. Usualmente tenemos que hacer en juego, pues todas la parte de buena historia clínica, un buen examen clínico y viendo pues las vesículas de base eritematosa, los antecedentes de estos pacientes. Muy pocas veces en cuanto a lo que son casos que tengamos duda, tengamos que hacer pues exámenes de laboratorio, como el PCR, en el líquido cefalorraquídeo en caso de una afección ya del nivel central, un cultivo, aunque esto es muy poco frecuente, en casos que se presenten de forma atípica. El virus varicela zoster se le ha separado del virus herpes simple 1 y 2 porque tiene ciertas características especiales y a tener en cuenta. La transmisión principalmente va a ser vía respiratoria y el contacto de estos, porque usualmente se da en niños, la prima infección va a ser el contacto con las vesículas de la piel o las mucosas que están afectadas. Es de alta contagiosidad. La prima infección se denomina varicela y lo que me va a dar es el exantema infantil, ¿no? Característico. Y la recurrencia se va a denominar herpes zóster. Es benigna, muy benigna, como ustedes van a ver, pero esto no es así en caso de pacientes inmunocomprometidos. La prevención básicamente dada por la vacuna virus atenuado en el 80% de los casos. Entonces hay forma de prevenir esta patología actualmente. Muy bien. Entonces, la patogenia, cómo se da la historia natural de esta virus varicela zoster, como les mencionaba, pues va a haber un contagio a través de las vías respiratorias, a través de las gotitas, ¿no? De las gotitas que nosotros hacemos para lo que es hablar, toser. Entonces, estos van a poder tener contacto con el tracto respiratorio. Luego, estos van a llegar a los ganglios linfáticos, al sistema retículo endotelial y dando la viremia, la primera viremia, y dentro de la cual aún no se van a manifestar lesiones cutáneas, sino solamente manifestaciones como fiebre, malestar general, algún poquito de secreción nasal. En esta viremia también se puede hacer el contagio y después de esto se va a localizar a nivel de las pieles, las mucosas, las lesiones, dando lesiones variadas, que es la gran característica de esta patología, en las cuales podemos encontrar en la piel desde máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Una de las características de esta enfermedad es que puede encontrar todas estas lesiones elementales en un mismo paciente, ¿no? Entonces, y luego de eh, darse este tipo de eczema, luego estas partículas virales van a hacer el periodo de latencia a nivel de las neuronas.
por ejemplo, estos son dos pacientes nuestros. Como ustedes verán, la de la izquierda es la foto clínica de una niña hospitalizada, porque los motivos de hospitalización en los niños están dadas por infecciones sobreagregadas, ¿no? Infecciones bacterianas sobreagregadas, que a veces se presentan. ¿Por qué? Porque en niños pequeños, pues a veces no se puede guardar el cuidado, no se guarda el cuidado en casa, de que como estas lesiones son pruriginosas, entonces el paciente, pues, que no tiene por lo menos un poco de educación en salud o no tiene condiciones de saneamiento básico en casa, va a pasar de que estos pacientes se van a sumar una infección bacteriana, usualmente impétigo, a estas lesiones, ¿no? Y el motivo a veces de hospitalización de nuestros pacientes infantiles, y en la cual ustedes van a ver que en esta niña, ustedes van a ver que la niña aparentemente no está decaída, está con todas las lesiones vesiculares, costrosas, ¿no? En la piel, pero ya el estado general es un poco mejor que cuando recién está al inicio, que se da pues con fiebre, malestar general, falta de apetito, que fue la parte de la viremia. Una vez que empieza la erupción, el niño está activo, está mucho más, ya menos decaído, y básicamente la erupción que pasa a nivel de la piel y las mucosas, ¿no? En cambio, como ustedes verán al costado, a la derecha, tenemos un paciente varón, adulto, en el cual pues el paciente nunca estuvo, es un paciente de provincia, en la cual pues por supuesto no había la parte de vacunación para la edad del paciente, ya que la vacuna es relativamente nueva. Y este paciente acude a Lima por, bueno, ocupaciones, y se infecta del virus varicela como primo infección. Y ustedes verán que la erupción es un poco más, es más florida en caso del adulto, y incluso hay mayor decaimiento general del estado general de los pacientes cuando se da esta infección, la primera infección, la varicela, en estado adulto, lo cual no sucede en niños, ¿no? Que es un poco más benigna. El herpes zóster es la recidiva del virus varicela zóster después de latencia en los ganglios, en las raíces dorsales, y que van a migrar a través de esto, ¿no? De piel a los ganglios, y de los ganglios otra vez a la piel. Usualmente la afectación es mucho más frecuente en la neurona sensitiva, más aún que la neurona motora, ¿no? Sensitiva. Los factores desencadenantes, aquí, a diferencia del herpes simple uno y 2, los factores desencadenantes sí son un poco más complicados, por decir así, puesto que estos factores están dados principalmente en una edad avanzada, por ejemplo, mayores de 50 o 60 años, en las cuales ya el estado inmunológico, por una historia natural de la edad fisiológica, pues va a disminuir en los adultos mayores. El sexo se habla de predominancialmente femenino. La raza, origen étnico blanco, aunque nosotros que no somos raza, una mezcla de razas, pues tenemos relativamente alta frecuencia de herpes zóster. La inmunosupresión y o tratamiento inmunosupresor que el paciente estuviera recibiendo, neoplasias, cánceres que tuviera pasando el paciente, y importante, en un paciente aparentemente sano, el SIDA. Existe un riesgo 15 veces mayor en caso de los pacientes con infección por VIH a desarrollar este tipo de infección. Entonces, incluso es una de los cuadros, el herpes zóster es uno de los cuadros relativamente frecuentes de recibir a un paciente joven, ¿no? Que tenga una erupción tipo herpes zóster, pues y sin aparentemente ningún otro diagnóstico. Por tanto, pues también es un marcador frecuente en estos pacientes. Paciente joven, de edad sexualmente activa, y que tenga una erupción de herpes zóster, siempre hay que descartar la infección por VIH. Así a veces debutan esos pacientes. El traumatismos locales como radioterapia, quimioterapia, tratamientos esteroideos de larga evolución, tuberculosis, malaria. El herpes zóster se habla que no es estacional, lo vemos en verano e invierno. El cuadro clínico se va a caracterizar pues por una fase prodrómica que en promedio dura 48 a 72 horas,
dada por fiebre, malestar general, cefalea, dolor urente, parestesias, disestesias en una zona un dermatoma, ¿no? Lo que conocemos como dermatoma. Usualmente las ramas más afectadas son la torácica 3 hacia la L3, la lumbar 3, y en algunos casos la rama oftálmica del quinto par. Luego de este tipo de síndrome prodrómico, que a veces son confundidas por otras patologías, pasando por un infarto cardíaco, una colecistitis aguda o una pancreatitis aguda, ahí entonces hay que tomar bien los datos porque después viene la fase exantemática. La fase exantemática sí ya viene la erupción del rash vesículo ampollar sobre un eritema dada por vesículas y unas vesículas bastante frágiles que se rompen fácilmente y dejando al final de toda la erupción pues una cicatriz eucrómica o discrómica que marca de por vida al paciente. Como le decía, la localización más frecuente es la torácica en un 56%, seguida por la lumbar en un 14%, por la cervical en un 11%, pero muy cerca con el 8 al 11% de un oftálmico, y en un sacro 5%. Este es un paciente, por ejemplo, este sí es un paciente ya diagnosticado con SIDA, que es un joven en la cual verán ustedes que la erupción a nivel del área del trigémico, siempre una reacción vesícula ampollar unilateral, el otro lado no está afectado, unilateral, en media hemicara. Y en este caso, pues ha tomado como dos ramas del trigémino, ¿no? Es un poco más extensa por el estado inmunológico de este paciente y ustedes van a ver esa erupción vesícula ampollar, algunas con contenido claro, algunas con contenido amarillento y sobre un poco de eritema, ¿no? Está desde los párpados superiores del joven hacia la región eh, superior de la mandíbula. Otra erupción de nuestros pacientes, un rash vesicular eritematoso, ¿no? Que viene desde la región pues, del cuello hacia la región del hombro y la porción proximal del brazo, siguiendo un dermatoma. Las erupciones de la web, por ejemplo, en las cuales pues torácicas, por la axila, torácicas del abdomen hacia la región lumbar, ¿no? De la región subcostal a la región dorsal baja, y siempre ustedes verán hay un patrón eritematoso en la base. Igual la torácica sobre eritema, vesículas y ampollas sobre eritema, y esta un poco más baja, ¿no? Subcostal hacia la parte lumbar. Existen diferentes formas clínicas de herpes zóster que se describen en la literatura. Puede ser metamérica unilateral, que es lo usual. Pueden también manifestaciones zóster sin herpes, o sea, zóster, todo el dolor, toda la parte prodrómica, pero sin ninguna aparición de lesiones vesiculares, o un zóster con lesiones mínimas, o un zóster necrótico o diseminado, que generalmente eso pasa en personas muy inmunodeprimidas. Y según la localización se van a dar pues oftálmico, el síndrome de Reisner-Hoch, el glosofaringio, el nervio vago de las raíces sacras. Este, por ejemplo, es un herpes zóster diseminado. Primero inicia con la erupción del dermatoma y después empieza con toda la erupción generalizada. Este es un herpes necrótico, en la cual pues ya no vamos a ver las vesículas, vesículas claras o de contenido amarillito claro, sino vemos necrosis, ¿no? Ya de frente vemos la lesión necrótica, rápidamente a necrosis. Este, por ejemplo, es un paciente nuestro, es una dama en estado SIDA que estuvo complicada, complicada por todas las infecciones oportunistas que tienen estos pacientes, y ustedes verán que tuvo una erupción que no la detectaron de larga data, tenían como 4 semanas con esta lesión en la que no identificaban los infectólogos, pero cuando ustedes ven un poco este patrón, que lo vemos unilateral que va desde los labios mayores, labios menores, hacia la raíz del muslo, ¿de acuerdo? Y se me va a la región del glúteo, la cara interna principalmente, la glándula interna de ese glúteo, de ese lado, y cuando nosotros vemos muy de cerca lesiones ulceradas grandes,
grandes ulceraciones crónicas, y a veces en la periferia, pues a veces vemos unas vesiculitas de contenido necróticos, ¿no? Entonces es un herpes zóster, por ejemplo, en pacientes con SIDO, la presentación de inmunocomprometidos. El herpes zóster oftálmico es otro patrón en el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos un signo, el signo de Hutchinson, en el cual es una, si yo veo que la erupción en el rostro, que es unilateral, por supuesto, esta erupción vesículo ampollar eritematosa me va a tocar la punta de la nariz, es el síndrome de Hutchinson. Tengo, se ha visto que hay muchas posibilidades que este paciente tenga compromiso dentro del globo ocular. Entonces hay que tener en cuenta la revisión de ese síntoma clínico para poder, pues, interconsultar al oftalmólogo, porque aquí eso sí lo trabajamos con el oftalmólogo, para poder hacer los diferentes diagnósticos y tratamientos para evitar, pues, el daño ocular. Se describen complicaciones severas de un 50-70% de los casos. Por tanto, aquí el diagnóstico, pues, va a tener que ser precoz, ¿no? Diagnóstico y tratamiento precoz. El tratamiento antiviral sistémico, a veces en algunos pacientes van a necesitarse corticoides en estos pacientes para parar un poco el curso tan tórpido a veces de estos pacientes. El otro es el síndrome de Reis-Hall, en la cual el síndrome se caracteriza por la triada: parálisis facial, dolor auricular y la erupción vesicular van a estar dadas en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en el paladar duro y la lengua de ese mismo lado. Esa es la erupción. Y esta característica, ¿por qué? Porque aquí se ven afectadas, es una polineuropatía de varios pares craneales, como el 5, el 9 y el 10, ¿no? Entre las complicaciones del herpes zóster, pues está básicamente la principal y la que hay que evitar que se presente, es la neuralgia posherpética, que puede ser desde el 5 al 30%, yo diría incluso un poquito más, y tenemos que tener cuidado, pues, con los pacientes de la tercera edad, puesto que estos pacientes con la tercera edad son muy fáciles de llegar a esta complicación, dada por un diagnóstico y tratamiento tardío de estos pacientes. Por eso es que es importante que ustedes, que se están formando como médicos generales, tengan en cuenta estas características, porque ustedes van a ser los primeros que el paciente puede tomar en contacto, y que su diagnóstico y tratamiento va a ser muy valioso para ellos, porque eso me va a significar no condenar a un paciente a 6 meses e incluso un año y varios años de por vida de estos pacientes, que me va a dañar, pues, la calidad de vida de pacientes con dolor. No va a haber vesículos, pero el dolor es un dolor que a veces daña la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, eso es lo que hay que evitar con un diagnóstico oportuno. La afectación de la rama oftálmica del nervio trigémino va a dar, pues, patología ocular como conjuntivitis, queratitis, úlcera corneal, iridociclitis, glaucoma, e incluso es causa de ceguera. La sobreinfección bacteriana, que se da en el 1%, las parálisis de los nervios periféricos, la pérdida de sensibilidad, encefalitis y el herpes zóster diseminado, que usualmente se dan en pacientes, pues, muy inmunocomprometidos. El diagnóstico, como ustedes verán, es puramente clínico. En casos atípicos, pues, haremos lo que se llama el citodiagnóstico de Sands, que es tomar un frotis del techo de la vesícula, de una vesícula intacta, y hacer una coloración de Jensa y poder ver las células multinucleadas que trae este tipo de efecto citopático del virus. La histopatología, muy pocas veces cultivo o una serología, que es el PCR, para virus herpes, perdón, para virus varicela zoster. El tratamiento es muy asequible a todas las poblaciones, por eso es que es importante el diagnóstico oportuno, e incluso es uno de los tantos patologías que el diagnóstico y el tratamiento va a hacer por omisión, o sea, por defecto. O sea, mejor es dar el tratamiento ante la duda que no darlo y poder condenar a un paciente, pues, a complicaciones. El aciclovir es muy importante y muy efectivo cuando este se inicia dentro de las primeras 72 horas de erupción, y eso está publicado en muchos estudios, en las cuales, si yo doy tratamiento dentro de las primeras 72 horas de
ese rash vesicular, pues la probabilidad de neuralgia posherpética disminuye importantemente. Por tanto, por eso es que insisto en el diagnóstico y tratamiento oportuno. El aciclovir y más importante es el vía oral y endovenoso en caso de pacientes inmunosuprimidos y conjuntamente pues con el oftalmólogo en lo que es la parte ocular. En mayores de 50 años, pues y pacientes inmunocomprometidos, las dosis son bastante altas, de 800 miligramos 5 veces al día por 10 días. En varicela solamente es sintomático el tratamiento y solamente se da tratamiento cuando tiene una forma grave o tenemos ante un paciente pues inmunocomprometido o ante un adulto que, como le dije, es un poco más, más severo o perjudica a veces mucho el estado general de los pacientes. Ahí están las dosis para estos tipos de patología en caso de que tengamos que darle vía oral. La pregalapalina es otro de los tratamientos, o la gabapeptina. Lo que me va a hacer es trabajar con el dolor y la prevención de la neuralgia postherpética. El mecanismo de acción es la neuromodulación, es un antiepiléptico, es un análogo de la GABA, y el cual me va a bloquear el- los canales de calcio de los pacientes y de las células presinápticas y me van a disminuir, pues, por tanto, la parte de liberación de neurotoxinas, las cuales de esa manera me va a bloquear la dispersión de la señal excitatoria neural, por tanto voy a poder bloquear esas molestias como las hiperalgesias, disestesias, que son muy fastidiosas en un paciente, me van a disminuir pues la excitabilidad neuronal patológica. Otro de los virus que vamos a revisar va a ser lo que es los poxvirus. Dentro de los poxvirus, que tienen manifestaciones a nivel de la piel, están que afectan a los seres humanos. Tenemos de la familia ortopoxvirus, como ustedes verán. Tenemos a la viruela del mono, o monkeypox, ¿de acuerdo? Y lo otro, tenemos al Molluscus poxvirus, que lo que me va a dar origen es al molusco contagioso, dos de los más importantes para tener en cuenta. Usualmente el virus, la viruela del mono, pues sí era de animales, usualmente, ¿no? Y un huésped secundario significa, pues, los humanos y los monos, y la puerta de entrada es a nivel de la piel. Las manifestaciones se simulan a lo descrito por la viruela, ¿no? Con una mayor adenopatía y un brote cutáneo súbito, como vamos a revisar. Y el molusco contagioso que se da en humanos, y ustedes van a ver las características que ahora, dado a la frecuencia con el virus del SIDA, pues eso se ha vuelto otra vez a, a presentar mayor número de casos, ¿no? Porque esto era una población, usualmente se daba más en población infantil. La viruela del mono, que por epidemiología el virus fue descrito en 1958, pero la infección humana se dio pues en 1970. La puerta de entrada son dos: transmisión directa por manipulación de animales salvajes o consumo de carne de mono infectado, que fue el inicio de esta infección, y también la transmisión estrecha y directa con humanos infectados, ¿no? La viruela del mono, la situación, pues la manifestación de esta patología surgió pues debido a la epidemia que se tuvo últimamente en el 2022. El OMS notificó pues un total de 5.000 y tantos casos confirmados, con segundo lugar en segundo lugar en las Américas, en nuestros continentes. La mayoría de los casos presentaban síntomas leves, sin embargo, se presentaba una enfermedad grave en grupos de riesgo como niños pequeños, embarazadas e inmunodeprimidos. En junio del 2022 se confirma el primer caso en el Perú, en un varón de 39 años extranjero con residencia en Lima, de curso leve y tratamiento fue ambulatorio. El cuadro clínico es similar a la viruela, pero con mayor compromiso ganglionar, cervical e inguinal y un brote cutáneo súbito. El periodo de incubación
un par de semanas. La frase prodrómica es muy general, dada por fiebre, escalofríos, astenia, linfadenopatías, lumbalgia, dolor muscular, y a los 5 días de la fase prodrómica se va a iniciar la erupción dérmica. La fase eruptiva está dada por prurito y adenopatía. Una vez que todas las costras caen, el paciente deja de ser contagioso. Esto es un paciente nuestro, por ejemplo, un paciente extranjero, paciente con SIDA, y viene con la erupción, ¿no? Una erupción, como ustedes verán, son de pequeñas vesículas eritematosas, ¿no? Eritematosas muy aisladas a nivel de extremidades. Otro paciente que tuvimos con lesiones a nivel región genital, por ejemplo, y ustedes verán que cursa con lesiones desde vesículas hasta lesiones pues costrosas y un poco necrótico a nivel de la región genital. Este es otro paciente de la literatura que gran característica de esos pacientes es la linfadenopatía notoria, grande de estos pacientes. Tenía varios estadios. Los estadios vienen de enantema, que es la reacción a nivel de la mucosa, de mácula, pápula, pústula, vesículas, pústulas y costras. Esto dura pues un par de semanas, en las cuales hasta que cae las lesiones. Otro de la bibliografía, pues en pacientes pues, africanos, países con poblaciones muy inmunodeprimidas por desnutrición. La viruela tiene el diagnóstico, básicamente es una patología que se vigila, de vigilancia del Ministerio de Salud, y en la cual el diagnóstico básicamente va a ser por el hisopado de la lesión dérmica, y en la cual se realiza la prueba del PCR para poder hacer el diagnóstico de esta patología. El fluxograma que se tiene para estos tipos de pacientes establecido por el Ministerio de Salud para poder pues, definir el caso como caso confirmado, caso descartado o utilizando las pruebas de laboratorio. El tratamiento básicamente la vacunación previa contra viruela va a proveer protección aunque existen personas vacunadas que tienen viruela del mono. El tratamiento usualmente una vez que se da el brote es sintomático. El molusco contagioso, que es el otro poxvirus que se revisa y que tiene principalmente manifestación cutánea. La patología se define como una lesión cutánea papulosa, tumoral, benigna, causada por el grupo poxvirus, ¿no? La etiología es un virus DNA de doble cadena, estructura compleja. Existen dos, el virus 1 y 2, que infectan al ser humano y provoca una respuesta débil mediada por células. La patogenia. Este virus se replica solamente en las células epidérmicas, en la capa de Malpighi espinosa. El componente dérmico es mínimo. El índice de la división celular en la capa basal juega por el aumento de los receptores, factores de crecimiento epidérmico que van a dar origen a las lesiones. La inmunidad celular retardada, dada por una hipersensibilidad 4. El molusco, por epidemiología, es de distribución universal. La prevalencia es bastante baja. En la infancia usualmente era lo más frecuente de encontrar, pero como les mencionaba, por la última década de aumento de población adulta sexualmente activa y SIDA, que tiene una prevalencia de 5 a 18%, un poco más alta que la infantil. Bueno, antiguamente por homosexuales, pero usualmente ahora tenemos pues pacientes de diferentes conductas. La transmisión, contacto físico, interpersonal, sexual o por vómito. Y autoinoculación, una vez que tiene el molusco el paciente por automanipulación, porque a veces se asocia con prurito, el paciente sigue aumentando el número de lesiones al manipular el paciente, ¿no? El molusco contagioso, usualmente las dos poblaciones grandes que le dije que son los niños y los otros son los adultos sexualmente activos.
facilitado por traumatismo, por eso que se habla de, generalmente esta población infantil, generalmente se ve más, por ejemplo, durante las temporadas de verano o después de una temporada de verano en las cuales hay actividades deportivas, en la cual al remojar la piel, la sobrehidratamos y rompemos la permeabilidad de la piel, que sucede pues, cuando hacen actividades en piscinas, facilitada por traumatismo. La contagiosidad básicamente entre niños es de 35%, en adultos es menos frecuente. Los niños usualmente son niños preescolares, los más frecuentes presentados, y en adultos, que es el otro grupo de población que se puede afectar, son los adultos de edad sexualmente activa y una de las cuestiones ambientales es climas tropicales, porque bueno, en climas tropicales también se da por el sudor un aumento de la permeabilidad de la piel. El periodo de incubación puede variar de 2 semanas a 6 meses. En inmunocompetentes, como en los niños, es autolimitada, pero esto puede ir de 6 a 9 meses. Por eso es que a veces traen a sus niños antes para tratarse por una cuestión, pues, epidemiológica y se da por curado, pues, en 4 meses, cuando 4 meses ya está completamente asintomático. Las lesiones son bastante características. Las pápulas, estas sí son pápulas lisas, brillantes, a veces pueden ser blancas, pueden ser el color de la piel, depende mucho del fototipo de piel de las pacientes, van de 1 a 5 milímetros, se hablan perladas, color piel o color de la piel, básicamente, umbilicadas al centro. Esa es la característica. En niños, la distribución va a diferenciarse. En niños, por ejemplo, en las áreas donde ellos manipulan, como es la cara, tronco y extremidades. En adultos, sí, aquí generalmente la región anogenital, de acuerdo a la actividad sexual, es muy raro, pues en palmas y en plantas. En niños, como ustedes verán, es esa pápula. Este es un niño un poco de fototipo claro, y ustedes van a ver que las pápulas son más rosaditas o pueden ser más blanquitas eritematosa, pero una de las características es la umbilicación, como si tuviera un ombliguito en el medio. Esto es un niño porque son pequeñitas pápulas, que porque es también zonas donde puede rascarse la persona, son pequeñitas, entonces es un poco que habríamos que también ver la parte de historia del paciente, ¿no? Y en caso de adultos, ya las lesiones son puras, porque este es un adulto, ¿no? ¿Cómo se llama? Características sexuales de adulto. Eh, las lesiones pueden ser incluso iguales, pero incluso aquí sí pueden ser mucho más grandes, ¿de acuerdo? Y a veces en algunos pacientes pues hay que hacer una biopsia para poder diferenciar porque estas lesiones a veces pueden confundirse en pacientes adultos con otras patologías como la histoplasmosis o criptococosis cutánea, que son otras patologías y eso no se puede diferenciar a veces clínicamente, por ejemplo, en pacientes con VIH. El molusco contagioso es puramente clínico. En ocasiones, como les decía, vamos a poder tener que hacer biopsias, ¿no? Y en las cuales lo que tenemos que buscar es el cuerpo de inclusión, que son esas lesiones rosaditas, que es el efecto citopático que se ve en la epidermis, que es los queratinocitos van a ser reemplazadas por estas lesiones rosaditas, que son los cuerpos citopáticos, cuerpos de inclusión, perdón. Y en algunos casos, pues, anticuerpos, que no se usa mucho. Otra foto clínica de estos, en las cuales pues se ve ese efecto en los queratinocitos, por la invasión de los queratinocitos, ese efecto citopático, que son los cuerpos de inclusión. Diagnóstico diferencial, pues con todas las papulitas, quiste de Emilia, foliculitis, verrugas, varicela, granuloma piógeno, queratocantomas, los cánceres. El tratamiento básicamente aquí es por curetaje o crioterapia hasta quitarse las lesiones. A veces en los pacientes que no podemos a trabajar, pues niños muy pequeñitos, a veces trabajamos lo que llamamos queratolítico, que son sustancias que lo hacen en casa, ambulatorios,
para poder hacer que se caigan las lesiones, o en algunos casos, pues vaporización por láser. Sistémicos inespecíficos en algunos casos funciona, como la gliciofulvina, rifampicina, PUVA, radioterapia, y otro es el imiquimod, que es otro tratamiento tópico y ambulatorio en casos en los cuales no podemos hacer procedimientos o combinados. La otra es la infección por BPH, que es papiloma humano. Muy bien. El virus papiloma humano, como último virus en revisar, que es el día a día de nuestro servicio, y que ustedes en su práctica sí o sí van a ver una infección por papiloma humano, porque están dentro de las 10 primeras causas, 5 primeras causas de atención en los consultorios de dermatología de los hospitales. Por definición, las verrugas son manifestaciones cutáneas o mucosas, de piel mucosas, causadas por la infección en el epitelio escamoso estratificado cornificado de la piel o no cornificado de las membranas mucosas por papiloma virus humano. Deriva del latín excrescencia verrucosa o del término callosidad, ¿no? Por la similitud a un callo. Tienen diferentes formas de acuerdo a la localización. Clínicamente tienen diferentes formas, dando por las verrugas vulgares o comunes, las verrugas plantares o plantaris, las planas o aplanadas que se dan más en la cara, las verrugas genitales o condiloma acuminado. La apariencia de las lesiones básicamente va a estar influenciada por el tipo de virus y el factor huésped o ambientales. Usual, casi siempre son asintomáticas y autolimitadas, que básicamente acuden a tratamiento por razones estéticas o por la expectativa del paciente, pues vienen por tratamiento. Las verrugas comunes presentan el 70% de las infecciones de papiloma humano en niños y en las mucosas la más frecuente es el condiloma acuminado y es considerada una enfermedad de transmisión sexual. El virus papiloma humano es un virus de DNA de doble cadena y está dentro de la familia Papilloma viridae, en la cual tiene 16 géneros y el que vamos a revisar es el que está en alfa papiloma virus. Existe pues como más de 200 tipos virales hasta la actualidad, clasificados según la homología de los genomas y de acuerdo al grado de transformación maligna. Existe una amplia distribución en la naturaleza. Va a infectar el epitelio escamoso de más de 20 especies de mamíferos, aves y reptiles, porque existe una amplia variedad de papiloma humano en la naturaleza. Algunos tipos de papiloma humano en el área genital pueden conducir a displasia y a cáncer, de aquí el key del asunto. El virus papiloma humano tiene genes de expresión temprana, denominados E, del 1 al 7, y genes de expresión tardía, denominados L.
Las partículas virales van a consistir en 72 capsómeros y están hechos pues, de proteínas estructurales, las L1 y la L2. La parte L es la que me da la parte estructural. La organización del genoma. El genoma, pues, es del BPH, es una molécula bastante característica, en la cual se va a dividir en tres zonas, tres regiones, ¿no? La región larga de control, la región y que no contiene lectura alguna, la región temprana, que contiene los genes del del E y que contiene los L1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía antes, los tipos de papiloma más estudiados y las propiedades están dentro de la familia Papoviridae. Dentro de esta familia Papoviridae existe una inmensidad de papilomas virus. Algunos van a afectar, eh, tienen cierta predilección por ciertas áreas de la piel o las mucosas. Por ejemplo, los virus papiloma, los las que infectan más al ser humano son los papilomas alfa, ¿no? Dentro de las cuales están el 2, el 53, 51, el 6, ¿no? Por ejemplo, pero también tenemos familias que vienen de los papilomas beta, por ejemplo, que me van a dar también otras patologías un poco más amplias, pero también tenemos otras familias, por ejemplo, que me afectan a los animales, que tienen predilección por animales, por ejemplo, ganado bovino, ganado roedores, conejo, otros tipos de patologías que tienen una afinidad básicamente por otro tipo de especies. La organización del genoma la misma para todos los tipos de papiloma y lo va a dividir pues, en regiones temprana, tardías y regiones no codificantes. Las regiones tempranas van a servir para eh, y codificar las proteínas reguladoras, transformadoras y reguladoras del virus, de la partícula viral, y las tardías van a codificar las proteínas estructurales de la cápside de la partícula viral. Y ustedes verán pues, que se ha estudiado cada proteína que tiene el papilomavirus en su estructura y algunos pues tienen que ver con cada función, ¿no? Hay proteínas que contiene la partícula viral y algunos que me trabajan en la parte de supresión de tumores, por ejemplo, que tienen cierta predilección por ciertos papilomas y desde el punto de vista de clasificación me han denominado a a los que tienen pues estas partículas, esta estructura proteica para darlos la calificación de oncogénicos, ¿no? La fase de infección de papilomavirus tenemos dos fases, una es la latente y la otra es la productiva. La productiva es la que me va a producir los viriones y esta me va a dar las alteraciones citopáticas y por tanto las manifestaciones clínicas, como vamos a revisar. Y tienen otra fase en la cual un paciente infectado puede tener la fase latente, de la cual la infección viral no hay producción de virus infeccioso, por tanto no hay alteración de efecto citopático. Entonces, la partícula viral puede ingresar por un mecanismo de microtrauma o solución de continuidad, entra a las células epidérmicas, donde se van a presentar ciertos eventos y que me van a permitir que pues, la célula amplifique su producción y me derive pues, a una infección de esta patología. La clasificación vigente la va a calificar pues, en números a estos virus y letras, a los diferentes subtipos de papilomavirus. Y de estos, los más importantes son los que se agrupan en este tipo. Existen serotipos de papilomavirus clasificados como de alto grado, alto riesgo oncogénico, como el 16, el 18, el 45 y el 56. El riesgo intermedio, 31, 33, 35, 51, 52 o 58. Y el de bajo riesgo, como verán acá, está el 6, el 11, el 42, el 43 y el 44. Entonces, esto es una clasificación para los virus oncogénicos, en las cuales pues existe en algunos pacientes una lesión subclínica
En algunos pacientes que tienen susceptibilidad genética van a hacer una persistencia de este tipo de lesiones, en otras personas van a aclarar, porque eso va a depender mucho de la cuestión de inmunidad del paciente. Es un juego entre eh, las características de la partícula viral, la virulencia y la inmunidad del huésped para que pueda desarrollar por los diferentes, y la partícula viral que sea esta oncogénica para poder desarrollar los tipos de cáncer a nivel genital. La epidemiología, el 10% se puede dar en niños, en adolescentes, en vida sexualmente activa. Existe una alta incidencia actualmente por la iniciación de actividad sexual temprana. No existen diferencias de sexo. Habla de una cura espontánea por infección por papilomavirus después de los 2 años sin tratamiento en el 40% de los niños. Por eso es que se le mencionaba que se describe el curso autolimitada en caso de infección por papilomavirus. Y, como le dije, casi todas son asintomáticas, a excepción de las plantas y las regiones periunguiales, que sí, el paciente viene por dolor plantares, el resto son asintomáticas. Se extiende por contacto directo de persona a persona o indirecto por fomites, ¿no? Superficies contaminadas, ¿no? La vía de infección del medio ambiente ocurre principalmente a través de una piel macerada o contacto con sustancias ásperas, comunes en piscinas, lavabos, ¿no? Tiene que haber una solución de continuidad para que el virus atraviese la piel. Los tipos clínicos de verruga van a responder, como le digo, de la presentación clínica, y la respuesta al tratamiento van a depender de esto. Por ejemplo, pues tenemos diferentes tipos clínicos de las verrugas, como las verrugas vulgares, planas, intermedias, las verrugas plantares, las verrugas en mosaico, que son las anogenitales, las verrugas orales. Y ustedes verán que hay diferentes, vamos a revisar, diferentes papilomavirus asociados a este tipo de manifestación clínica. Por ejemplo, las verrugas anogenitales, por ejemplo, lo más frecuentes es el 2, el 6 y el 11, que son los serotipos que pueden originar este tipo de papiloma. Acá vemos en las fotos clínicas las verrugas que son frecuentes en los niños, que son las verrugas vulgares o comunes, y ustedes van a ver que se puede desarrollar desde pápulas a realmente placas y tumores de color un poco hipocrómico, a veces grisáceos, a veces rojos, pero que dando ese aspecto rugoso, de consistencia bastante firme, y lesionando, dañando zonas pues, de alto contacto como las manos, la cara, donde llega el paciente. Estas son las verrugas orales. Ustedes van a ver que existen pápulas de color piel, que a veces pueden ser muy múltiples, como lo que está en esta paciente, que es paciente de nosotros, o tener unas verrugas en mosaico, en placas, como esta señora que tenía unas verrugas a nivel de las regiones interdigitales de los pies, ¿no? O tener estas son las verrugas que duelen, el paciente viene por dolor, el otro viene por vergüenza porque lo manda a su colegio, porque los manda pues su familiar. Estas sí son las que son dolorosas, que son alrededor, de la región periungual, que pueden ser laterales, pueden ser proximales o pueden ser distales. Y estas son las otras, que son las verrugas plantares, que a veces pueden ser confundidas con callos, pero a diferencia de los callos, estos son muy dolorosos y causan problemas a la deambulación del paciente. Otra foto clínica de las pápulas color piel de las verrugas orales, ¿no? De las pápulas verrugas orales, que usualmente se da pues en la cara interna de los labios, puede estar en los carrillos también, las partes laterales. Las verrugas anogenitales usualmente tienen una importancia, básicamente, como les dije, la mayor frecuencia de serotipo que se presenta aquí es la 1, la 6 y la 11, que felizmente son de bajo potencial oncogénico, pero pueden causar el condiloma acuminado gigante o el tumor de Blueskin-Lowenstein, que este es un carcinoma de células escamosas in situ de bajo grado de invasión local, que se presenta a veces en pacientes por el tipo de virus que los afecta. Esta es una verruga genital en la cual pues ustedes van a ver pápulas o vegetaciones vegetaciones rugosas, color de la mucosa, que
tienen ese aspecto de en picos, ¿no? Las terminaciones en picos, por eso es que le llaman condilomas acuminados, o ser un poco más redonditas. Este es un paciente, dos pacientes nuestros. El paciente de la izquierda es un paciente con SIDA y teníamos pues un montón de varias lesiones papulares hiperpigmentadas y la mayor, que era un tumor, un tumor vegetante, que es el tumor, el condiloma gigante, que cubría todo el glande, ¿no? Este paciente sí llegó a ir a cirugía porque pues no, esos pacientes que tienen lesiones muy grandes no responden a los tratamientos habituales. Esta sí es una dama en la cual pues todo el labio mayor está reemplazado por una placa verrucosa, una tumoración verrucosa que la tiene desde la región de la región genital hasta la región anal. Esta es una paciente que hasta el momento está negativa, es un paciente, lo único comorbilidad que tiene es la obesidad. Entonces, pues, el BPH versus riesgo congénico, pues, se ha visto, pues, de que existe infecciones de este cuello uterino, que usualmente las mujeres son las que son a veces afectadas por ese tipo de virus oncogénico y derivan posteriormente a cáncer de cervix. Entonces, hay infecciones, pero a veces el mismo organismo lo puede eliminar, pero a veces estas lesiones precancerosas van en evolución a dar los diferentes tipos de patologías in situ o llegar a un carcinoma pues cervical, ¿no? Estos son las patologías cancerógenas. Esto, por ejemplo, este es Keirat, esto es la eritroplasia de Keirat, que ustedes verán una placa eritematosa brillante que cubre casi todo el glande, es de la enfermedad de Bowen, de acuerdo, que es una placa grandota, que a veces se confunde con psoriasis en algunos pacientes, que cubre que es una forma de progresión de cáncer in situ en algunos pacientes derivados de papilomas, y esta es la papulosis bowenoide, en la cual a veces confunden con pequeñas verruguitas en la piel, lo que tiene este paciente también, es la papulosis bovenoide. El diagnóstico de las verrugas es usualmente clínico, no crecen cultivos celulares. La histopatología me va a dar una epidermis acantóstica, eso es lo que voy a enseñar acá. Me va a dar una epidermis con hiperplasia, gruesa toda la epidermis es más gruesa, y cuando se ve dentro de la epidermis, se ve estas queratinocitos que han sido reemplazadas por estas formas que se llama coilocitos, ¿no? Que parecen como unos huevitos fritos con la yema al costado. Ese es el efecto citopático que se ve en las infecciones por papilomavirus. Diagnóstico diferencial será pues con callos o cualquier tipo de lesión tumoral, papilomatosis, acrocordones, moluscos, queratosis seborreica, carcinoma escamocelular. Los tratamientos, la decisión a tratar esas verrugas van a estar basados en el deseo de tratamiento, si las lesiones son dolorosas, sangrantes, desfigurantes o discapacitantes, y cuando se asocia pues a otras molestias como prurito, ardor, dispareunia, en caso de las verrugas genitales. Las verrugas va a depender, pues, si son verrugas grandes, verrugas numerosas, si ya tienen displasia cervical asociada al BPH, la prevención en la propagación, verrugas en pacientes inmunocomprometidos con potencia de desarrollar carcinomas espinocelulares, ¿se acuerdan? ¿Qué es espinocelular? Las lesiones consideradas premalignas, como la epidermoplasia verruciforme o el tumor de Buschke-Lowenstein, que es el condiloma gigante, condiloma combinado gigante, el tratamiento de verrugas visibles con riesgo de infección a sus parejas, ¿no? Donde tenemos que trabajar varios protocolos. Las categorías de tratamiento van a estar clasificados por tratamientos que el paciente puede llevar a casa, tratamientos que tiene que hacerse en consultorio. Todos los tratamientos hay que mencionar que tienen una tasa de curación que no llega al 100%, llega al 85%, esos en estudios de largos tiempos. Por ejemplo, tratamientos propuestos de acuerdo a lo que es cara, por ejemplo, como son las verrugas planas, usualmente se trabaja lo que son queratolíticos o crioterapia en algunos casos. Curetaje tal vez en algunos, pero electrocirugía en ciertas zonas que son
como la cara, pues ya han dejado de ser utilizadas cuando las lesiones son muy grandes y me van a dejar más bien una cicatriz mucho más discapacitante. O las verrugas filiformes, que son las verrugas más altas, crioterapia, curetaje, electrocirugía. En manos, generalmente pueden ser querasolíticos o crioterapia, ¿no? Nitrato de plata generalmente no responden tan bien al tratamiento. En los pies también pueden ser por queratolíticos, que son sustancias que nosotros vamos recetando, o crioterapia. Como ustedes verán, la crioterapia se multiplica rápido. Y en cuerpo puede ser por curetaje, cauterización, como son zonas más ocultas. Generalmente las cauterizaciones actualmente están dejadas de usar últimamente porque el tratamiento de elección es principalmente crioterapia, salvo que el paciente que sea menor, muy pequeñito y no quiera, porque la crioterapia duele y necesita cierto protocolo de trabajo. Ya trabajamos los queratolíticos o combinamos ambos tratamientos. Las cauterizaciones generalmente se derivan para verrugas recalcitrantes y las cauterizaciones pueden ser o con el equipo de radiocauterio mm, común y corriente o las con láser, ¿no? Ambas tienen el problema de que las partículas virales se vaporizan, o sea, es un riesgo para el operador que hace las cauterizaciones, que tiene que pues utilizar ciertos elementos de protección, porque se ha visto relacionado mucho en caso de los médicos tratantes o el profesional tratante en causar carcinoma laringio, en caso de que este papiloma sea pues oncogénico. No existe ningún tratamiento único, completamente infectivo. Ustedes verán que a veces tenemos que estar combinando tratamientos y los diferentes tipos de verrugas y lo que requieren bastantes diferenciaciones. Nosotros vamos escogiendo los tratamientos de acuerdo al tipo al caso, la localización, al estadio del paciente, a la edad del paciente. Y ahí tener en cuenta que también puede regresionar espontáneamente. La única forma de prevención existe actualmente, existen dos vacunas, ¿no? Ambas vacunas me van a prevenir el 95% de las infecciones cervicales porque el objetivo de la vacuna es básicamente proteger contra la infección de virus oncogénico. Principalmente esa era la opción, por eso es que la primera vacuna tenía el 16 y el 18, pero pueden dar pues una protección cruzada con los otros tipos de virus oncogénicos, ¿no? Pero actualmente lo que se indica antes era la bivalente, que solamente tenía el 16 y el 18, como el Cera, Cevarix, que se aplicaba pues a mujeres en edad sexualmente activa. La tasa de sobreconversión es 100%, 3 dosis. Pero actualmente se tiene dos tipos de vacunas, que es el Gardasil. Una de ellas tiene 6 serotipos, pero la más completa es el Gardasil 9, que es la que tiene 9 serotipos, dentro de las cuales está el 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Son 9 serotipos de partículas virales que protege. Y como ustedes verán, aquí se incluyen no solamente los oncogénicos, sino el 6 y el 11, que son los que frecuentemente dan origen a las verrugas genitales, ¿no? Esto usualmente se da, pues, el Ministerio de Salud cobertura solamente a las mujeres en edad escolar, menores de edad, pero puede ponerse, pues, en cualquier adulto que ya inicia vida sexual activa para poder eliminar, por lo menos prevenir ese tipo de lesión. Se habla de un 99% tras las 3 dosis, ¿no? Y a los 5 años el 98% de protección hacia el 16 y el 65 al 18, ¿no? Por tanto, como le dije, decía, lo ideal pues es aplicarlo en las niñas, que es el grupo, el objetivo por evitar el cáncer cervical, para poder, en niñas antes de la actividad sexual, ¿no? Que lo recomendable, pero puede ponerse en un adulto para poder prevenir ese tipo de infecciones. No sé si hubiera alguna pregunta. Con eso terminamos lo que es infecciones virales de la piel. Doctora, Todo una claro, doctora. pregunta, con respecto al tratamiento de molusco, ay,
molusco contagioso. ¿El imiquimod en qué situación se le daba? A veces lo podemos estar tratando como monodosis, o sea, solamente ese tratamiento. ¿Por qué? Porque le dijimos que el imiquimod es un inmunomodulador en el caso de infecciones virales. Por ejemplo, en niños lo utilizamos, en niños en los cuales no podemos, por ejemplo, menores de 5 años, en los cuales no podemos hacer un curetaje o crioterapia, porque es pues traumatizar al pobre chico a que llore todo el rato en sesión, porque se trabaja pues bajo anestesia percutánea, pero a veces algunos niños son muy nerviosos y apenas nos ven, pues corren. Entonces, por ejemplo, en pacientes que no podamos trabajar tratamientos de procedimientos en casa, podemos utilizar el Imigmod. En otros casos lo utilizamos, por ejemplo, conjuntamente en pacientes ya adultos, en las cuales, por ejemplo, tan igual como papilomavirus, tengamos múltiples lesiones y en las cuales tengamos que utilizar dos mecanismos de tratamiento, ¿no? Que es el imiquimod más un tratamiento como la crioterapia, ¿no? Doctora, ¿y el primer tratamiento que era el curetaje, me parece, Ujú. es parecido a la crioterapia o No. El curetaje significa, se utiliza una cureta, que es un instrumento médico, que es como una cucharita, parece una cucharita, y en la cual lo que hacemos es raspar la lesión. ¿Por qué? Porque el molusco contagioso es una lesión epidérmica, pero bien superficial y que no deja ninguna cicatriz ni nada. Pero con la curetita lo que se hace es eh, una especie de rasurado de la lesión. gracias, doctora? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, si no hay ninguna pregunta adicional, ojalá le haya sido formado. Las clases teóricas son una guía para su motivación a seguir estudiando este tipo de patologías. Y como le digo, son patologías que bueno, los cortos tiempos de práctica que tienen ustedes siempre las van a ver. Y como les decía a ustedes, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que ustedes pueden trabajar desde el punto de vista de médicos generales. Y lo otro, en caso del herpes zóster, es una cuestión que se les incide a ustedes porque, como le vuelvo a repetir, pues para que un paciente con herpes zóster de aquí hasta que llegue al hospital, que es un hospital de tercer nivel, pues recorrió como un par de semanas. Y ustedes saben, ya les dije a ustedes, que el herpes zóster requiere, y bueno, el herpes zóster se manifiesta muy frecuentemente, muy frecuentemente en los pacientes de tercera edad, y a veces cuando vienen, ya vienen pues con la fase casi ya de eruptiva en remisión, pero más vienen pues con esa dolencia que los mortifica y no los deja dormir, inclusive de la neuralgia postherpética. Por tanto, ahí tenemos que incidir mucho en nuestros diagnósticos y tratamientos rápidos, que usualmente pues van a asistir a los establecimientos de primer nivel, independientemente de la especialidad que ustedes hagan, tratar estos pacientes en forma oportuna. Muy bien, si no hubiera ninguna pregunta, buenas tardes con todos ustedes.